Quiero compartirles, hoy día estoy un poco más recuperado. Ayer fue un día intenso, volamos de madrugada, así que hoy día estamos un poco más descansados con Juanes y muy ansioso, muy feliz de lo que viene el día de hoy. Así que quiero compartirles un poco, un mensaje para hoy y quizá un poco recapitular. Anoche estuvimos hablando de identidad. Decidimos y vimos en la Biblia cómo la Biblia habla de esto. Más que inventar algún tema de identidad, es que la Biblia dice que nosotros somos la imagen de Dios acá en la tierra. Somos lo que más y mejor representa a Dios en la tierra, aunque a veces a nosotros nos cueste creer que realmente podemos representar a Dios de buena forma. La realidad es que somos lo que mejor representa a Dios en la tierra. Es más, no sé si cuando leen el Antiguo Testamento se dan cuenta que una de las primeras cosas que Dios les dice al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto es que no se hagan imagen de nada de lo que está en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lugar. Para ellos es extraño porque incluso si ustedes leen, lo primero que hacen después es hacer justamente una imagen. Pero la esencia de todos los pueblos de esa época es que todos sus dioses están reflejados con una imagen de un animal, generalmente era mitad hombre, mitad animal. Y entonces Dios les dice a ellos que no se hagan ninguna imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. ¿Y por qué? Porque para Dios la imagen de Dios somos nosotros. O sea, no necesitamos levantar otro tipo de imágenes, porque nada va a reflejar mejor la imagen de Él, de nuestro Creador, que nosotros, que fuimos creados a su imagen. Así que es muy hermoso que lo que Dios en realidad está prohibiendo esto, porque nosotros somos su imagen acá en la tierra. Y por lo tanto fuimos creados para reflejarlo, fuimos creados para reflejar su carácter hermoso, su carácter perfecto, su carácter amoroso, su carácter misericordioso. Hay un pasaje en Miqueas que dice que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. O sea, ¿qué confianza podemos tener en un Dios que dice que su mayor placer es amar? Miqueas 7:8. Vayan y se lo escriben después, se lo tatúan en el corazón. Qué increíble es poder tener un Dios que su mayor placer es amar. Nosotros estamos acá entonces para reflejar también este amor de Dios. La Biblia dice también que Dios es santo. Estamos acá para reflejar su santidad. Y a veces pensamos que santidad significa no pecar. No, la santidad es no pecar. Dios es santo porque no peca. Pero la verdad que Dios no es santo porque no peca. Dios es santo no por lo que no hace, sino por aquello que Él es. ¿Y qué es lo que es Dios? Es todo aquello que sale de Él. Dios es santo porque ama de manera perfecta. Dios es santo porque es paciente, porque es amable, porque es bondadoso, porque es fiel, porque es humilde, porque es un Dios recto, porque es un Dios justo. Eso es lo que hace que Dios sea santo, aquellos atributos que están en Él. Y nosotros estamos acá para reflejar también estos atributos. Y entonces esto ha sido depositado en nosotros y nosotros debemos comenzar ahora a cultivar esto, a echar agüita sobre estas semillas que están en nosotros, a regarlo para que comience a dar fruto y a afectar la vida de otros. Así que desde ese lugar quiero poder conectar con un par de pasajes más que están en Génesis. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que lo primero que podemos ver en el primer pasaje es que Dios es creativo. Y cuando vemos su creación podemos darnos cuenta del talento que tiene Dios a la hora de crear. Y luego vemos en Génesis 1:26 que dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Por lo tanto, lo que hemos estado hablando, Dios nos hizo como Él. Tenemos también esa capacidad creativa que Dios tiene. En distintas áreas se puede manifestar. Tenemos esta capacidad de hacer las mismas cosas que Dios hace. Es más, Jesús dice en Juan 14:12, las mismas cosas que yo hago harán ustedes, y aún mayores.
Así que tenemos un Dios que nos está invitando a trabajar con Él, a que hagamos lo que Él hace. Tenemos un Dios que nos invita a ser parte. Aun cuando nosotros a veces no creemos que podemos hacer estas cosas. Y una de las cosas que nos desafía en la vida cristiana es que muchas veces creemos que estas cosas que están en la Biblia no van a ser parte de nosotros. A veces las podemos ver lejanas. Pero quiero mostrarte un modelo de Dios en esto. Génesis 2:19. Lo anterior fue pura introducción. Ahora vamos a ir al mensaje. Génesis 2:19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. No sé si he leído este pasaje 1000 veces, pero nunca me había dado cuenta de esto. O sí me había dado cuenta, pero nunca le había dado la atención que requiere. Dios le pide al hombre que está ahí en la tierra, recién llegando el hombre, y le pide que le ponga nombre a los animales. Y un día dije, ¿por qué Dios trae los animales que Él creó para que el hombre les dé nombre? ¿Acaso Adán era la persona más idónea para hacer este trabajo de bautizar a los animales con un nombre? ¿Había alguien mejor preparado para hacer esto? Y yo te puedo decir inmediatamente que claro, Dios mismo, Él podría haberlo hecho. O sea, ¿quién más preparado para ponerle nombre a los animales que aquel que los creó, los diseñó, los pensó y les puso todos los atributos que tiene cada uno de ellos? Pero Dios no lo hace así. Y decide entregarle esta tarea al hombre, que el hombre lo haga. Y les dice, aquí están, ponles tú el nombre a cada uno de ellos. Y entonces el hombre parte inspirado y ve y dice, rinoceronte. Ese es un nombre de inspiración, rinoceronte. Hipopótamo. ¿A quién de nosotros se nos habría ocurrido eso? Y ahí está inspirado el hombre poniendo nombre, ornitorrinco. Pero ya después de varias horas en esto, ya el hombre está cansado y al final dice, pato, gato, sapo, ñu. Y ahí expiró. Ahí quedó. Se parte con mucha creatividad y en el camino ahí se va desinflando. Lo que me impacta de esto es que Dios no hizo un trabajo que Él podría haber hecho de manera quizás mucho más perfecta, sino que se lo entregó al hombre y tampoco lo corrigió. Le entregó una tarea. ¿Por qué? Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, Dios les había entregado autoridad sobre la tierra. Y si les había entregado autoridad, a Dios le pareció que lo correcto era que entonces ellos pusieran los nombres sobre cada uno de ellos. Y entonces cuando por primera vez vi este versículo desde este lugar, sentí que Dios me estaba dando una lección que tenía que ver con liderazgo y que tenía que ver con nuestra práctica de vida. Y es que no tienes que ser el mejor de la habitación o el mejor de la iglesia para hacer algo que Dios te está pidiendo hacer. No tienes que sentirte perfecto, la persona que tiene más experiencia, la persona que indudablemente cualquiera diría, sí, no, está bien que esta persona lo haga, porque realmente lo hace de manera perfecta. La verdad es que no tienes que esperar llegar a ese lugar para poder responder a lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Porque en la escena que vimos antes, el que podría haber hecho este trabajo muchísimo mejor era el creador de todo esto. Sin embargo, Dios quiso que aquel a quien le dio autoridad sobre la tierra hiciera este trabajo. Y daba lo mismo si los nombres no iban a ser tan espectaculares como los que Él podría poner.
Así que lo que Dios hace es invitarnos a sumarnos y ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Y podemos sentirnos inseguros? Sí. Incluso en ese espacio podemos tener algo de temor y está súper bien. Pero Él está con nosotros. Y Él nos invita a caminar con Él. Y lo que hace es que nos empodera. Y nos empodera cuando aún no nos sentimos listos para hacerlo. Y ese es nuestro modelo. Y eso es nuestro modelo en la viña. Ninguno de nosotros se para acá adelante por primera vez sintiendo que tiene todo resuelto. Y que ha estudiado todo teóricamente y esa teoría le hace sentir absolutamente confiado de poder hacer las cosas de manera práctica y entonces no tener ninguna preocupación. Estoy seguro que cuando Keila dirigió la adoración por primera vez en su vida, y hoy día lo hace increíble, ¿no? La primera vez que lo hizo, no llegó adelante como dijo, esto es mío. Probablemente hubo inseguridad, probablemente hubo temores. Y cuando Rodrigo decidió plantar una iglesia en La Molina, tampoco creo que haya estado sumamente confiado sabiendo que iba a avanzar y todas las cosas se iban a dar y se iban a juntar todos los astros y todas las cosas y todo. No, claramente que habían ciertas convicciones, pero a la vez también habían ciertos temores y ciertas inseguridades. Pero lo que ambos decidieron hacer fue confiar en que Dios los estaba llamando para hacer algo que aunque no sintieran que tenían todas las habilidades completamente desarrolladas, Dios iba a caminar con ellos. Y Dios los había invitado a eso. Y esa es la forma en que Dios quiere trabajar con nosotros. La primera vez que mi pastor Roger Cunningham me invitó a predicar a la iglesia fue terrible. Yo le conté en la semana algo en lo que había estado meditando. Un pasaje, le dije, he estado meditando en esto. Nos juntábamos a tomar café y le cuento esto. Pero yo no era pastor, yo estaba trabajando, estaba en otra cosa. Y me acuerdo que le cuento lo que había estado meditando y me dice, ok, quiero que lo prediques el domingo. Y a mí me pareció al principio súper bien. Día martes me pareció fantástico. Día miércoles entraron las dudas. Día jueves yo me quería enfermar. Y decía, yo me resfrío, la gripe me da fácil. Le dije, Señor, por favor, no levantes mis defensas ahora. El día viernes yo no sabía qué hacer. Buscaba cómo quebrarme dedos, cualquier cosa. El día sábado en la mañana yo ya tenía un plan en mi cabeza. Y yo iba a mentir deliberadamente. Roger, estoy mal. No puedo, estoy muy enfermo. Pero cuando les digo esto, no es broma. Yo realmente tenía ensayado en mi cabeza un discurso de qué decirle para que no me expusiera en esto. Porque el temor que sentía era terrible. El temor al fracaso. A que esto iba a ser un desastre. Así que, finalmente, entendí que Dios quería que me atreviera. Y le creía a Roger de que él estaba viendo algo que de alguna forma yo también creo que lograba ver, pero mucho más profundo todavía. Y dije, bueno, voy a tener que hacerlo. Pero la sensación de inseguridad que tenía era tan ingrata, tan ingrata. Yo siempre pensé que el día que tuviera que subir y predicar en un espacio como este, yo iba a estar muy tranquilo y muy seguro de todo lo que tenía que hacer, muy en paz, muy relajado, muy tranquilo. Esto es lo mío, acá estoy. Finalmente me gradué de predicador y de cristiano, estoy listo para hacer este trabajo. Pero la verdad es que no había ni valentía, ni empoderamiento, ni sentía que estaba todo bajo control. Y entonces comenzaron ciertas palabras a aparecer en mi cabeza. Comenzó mi historia, mi inseguridad pasada a hablarme. No estás preparado para esto. No eres la persona adecuada. No eres pastor. Déjale estas cosas a los que realmente saben. Y lo pasé muy mal. Pero como dije antes, decidí creerle a Dios. Y decidí creer que Roger estaba hablándome de parte de Dios. Y descubrí que Dios no estaba esperando que yo me sintiera preparado. Dios quería que yo confiara en Él y me lanzara. Así que fue una experiencia increíble, terrible, increíble. Nuestra filosofía como iglesia es esta, que todos pueden jugar en el equipo de Dios. Y significa que entonces Dios nos invita a ser parte de esto.
no cuando nos sentimos graduados ya como cristianos perfectos, sino cuando estamos en el proceso de descubrir quiénes somos. Dios te invita a ser parte de esto, no cuando sientes que estás listo, sino probablemente lo más difícil para nosotros es que Dios nos invita a hacer cosas cuando todavía sentimos que estamos lejos y pensamos que todo el resto, si nos dice algo y ve algo en nosotros, es una locura. O sea, nos encanta escuchar eso, pero no nos gusta lanzarnos a la práctica de estas cosas porque no nos sentimos 100% seguros. Y entonces el problema es que solamente en la práctica que descubrimos que estas cosas son verdad. Hay una parte donde Jesús dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y uno dice, qué lindo versículo, pero tú nunca descubres que hay más bendición en dar que en recibir hasta que lo practicas. Entonces la mayoría de las cosas del reino de Dios, mientras están solamente en la teoría, no te transforman. Y el proceso de transformación ocurre cuando decides ponerlas en práctica. Y cuando decides moverte, y cuando decides creerle a Dios. Y cuando vences estos temores que te acompañan, y que probablemente siempre están dando algo de vuelta dentro de ti, pero logras pasar por encima de ellos y logras ponerte y activarte en estas cosas. Lo que Satanás va a querer es frenarte en esto. Porque Satanás no quiere esto, no quiere verte activarte en las cosas de Dios, no quiere verte caminar en tu propósito. No quiere ver, como decía ayer, la imagen de Dios en ti y tú y todos ustedes siendo muchas imágenes de Dios impactando este mundo. Él no quiere ver eso en ti. Por lo tanto, lo que hace es que te va a rodear con temor, con inseguridad, te va a recordar tu pasado, te va a recordar todos tus errores, te va a recordar tus fracasos. Y cuando sientas que alguien te está empujando un poco para ir a un lugar, va a empezar a traer todas estas palabras que te van a hacer dudar de quién eres realmente y de si realmente puedes hacer estas cosas a las que estás siendo llamado. Porque lo que Él no quiere es que descubras que has sido llamado para hacer cosas relevantes en este mundo. Para ser relevante en este mundo. Tú eres las manos de Jesús acá. Tú eres sus brazos. Tú eres su boca. El mundo en el que vivimos es un mundo sin esperanza. Y la esperanza y todo el plan de Dios está en nosotros. Jesús dijo, yo me voy y los dejo a ustedes. Y lo que hago es que envío el Espíritu Santo para que venga a morar dentro de cada uno de ustedes y comience a transformarlos de adentro hacia afuera. Pero lo que Dios nos dice es que su plan en la tierra somos nosotros. Su imagen en la tierra. Los embajadores de Él en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a jugar en este equipo. Sumarnos al equipo de Dios. Comenzar a hacer aquello que Él nos está llamando a hacer y atrevernos. No estoy diciendo que nos volvamos locos y nos pongamos a hacer cosas que la gente nos dice que no es lo nuestro. Es decir, no quieras liderar la adoración si cuando cantas hasta los ángeles aprietan los dientes. Porque, amigo, no es, ¿ya? No lo es. Y uno tiene que asumir. Por eso también tienes el cuerpo que te puede ayudar. Pero a veces el cuerpo nos ayuda, nos inspira, sopla sobre nosotros. Y ni así nosotros queremos movernos. Porque todavía estamos esperando sentirnos preparados, listos, tranquilos. Y esa no es la forma en que Dios opera. Mira, Jesús eligió a 12 personas para comenzar esta revolución que 2000 años después todavía continúa. ¿Y a quiénes eligió? La mayoría eran pescadores. ¿Tú crees que estos pescadores se sentían listos? Estamos. Yo me sé la Biblia completa. ¿Creo que algún pescador estaba en ese lugar? No. Tuvieron que aprender a confiar en Él. Tuvieron que conocerlo. Tuvieron que caminar con Él. Tuvieron que pasar tiempo y escucharlo muchas veces y después comenzar a hacer cosas con Él al lado y empezar a ser preparados y atreverse y vencer todos sus miedos de que realmente Dios podía usarlos a ellos también. Así que no esperes sentirte listo para comenzar a hacer lo que Dios te está invitando a hacer. Dios no quiere y no es su meta que tú tengas confianza en ti mismo. Dios quiere que aprendas a confiar en Él.
claramente Él quiere que logres verte y descubras lo que Él ha depositado. Pero probablemente Él siempre te va a llevar a un lugar donde necesitas aprender a depender de Él. Miren, hace unos años atrás, yo vengo de una historia cristiana. Yo me convertí a los 18 años recién. Antes de eso, nunca quise estar en una iglesia. Y con mi madre nosotros buscamos en otras filosofías, en la nueva era, en el ocultismo, en todas estas cosas. Así que cuando llegamos a la iglesia, llegamos a una iglesia muy tradicional. Y era una iglesia donde nunca me tocó escuchar ni ver milagros. Siempre digo que en la iglesia en la que nací, si había un milagro, era un milagro. Porque no había milagros. No se hablaba de esto. Entonces cuando llegué a la viña y empecé a escuchar de estas cosas y empecé a ver estas cosas, siempre pensé que Dios hacía estas cosas, pero con personas muy especiales. Pero la iglesia no me hablaba de eso, me hablaba de algo muy distinto, pero yo no me atrevía. No me atrevía a practicar estas cosas, porque yo me veía y decía, es imposible que Dios va a hacer estas cosas a través de alguien como yo. Así que me costó muchísimo atreverme. Sin embargo, en el camino, Dios me sorprendió y comencé a atreverme a practicar. Estoy haciendo una historia de no sé cuántos años en un par de segundos, pero finalmente comencé a hablar de esto y a enseñar y a practicarlo, y fue un tiempo increíble. Y me acuerdo en un minuto en el que y realmente esto fluía de tal manera que siempre, muchas sanidades. Y me acuerdo que llegó un verano y fui a compartir a un congreso de una iglesia. Y terminamos orando y unos por otros, y la gente se sanó, y todos los que no se habían sanado en el ejercicio que le habíamos dado, orábamos por ellos y terminaban sanos igual. Y fue una cosa así increíble, que yo dije, ya, listo, acá estoy. El próximo John Wimber acá reencarnado en mí. Y dije, ya, y entonces a las semanas voy a una conferencia en Argentina que me habían invitado a compartir. No una conferencia, era un campamento de jóvenes. Y estoy en el campamento de jóvenes y hago todo esto y hablo de la sanidad y termino, y pasen adelante y oremos por sanidad. Y cuando hacemos el ejercicio, ninguno. Pero les voy a decir que yo venía de 2 o 3 años donde todo esto era sanidad. Y de golpe, ninguno. Y yo decía, pero bajó el dolor, ¿algo? Sí, decían, como de 8 a 9. O sea, como que bajó, pero bajó de lugar quizás. Entonces, yo decía, y me fui muy frustrado. O sea, fue el peor campamento en el que estuve. Me fui mal. Me fui muy desanimado. Y me perdí. Y no quise volver a orar por nadie. Y me acuerdo que ese año me invitaron a una conferencia, mira la vuelta, a acompañar a una persona a Alemania, en una conferencia de las viñas en Alemania. Y estando allá, escucho de repente una persona que está predicando adelante. Y dice, yo estaba escuchando así, cierto ánimo nomás, porque venía muy mal, muy desanimado con lo que había pasado. Y sentí que había perdido mi propósito. Y lo escucho y él solamente dice esta frase, que es todo lo que me acuerdo del mensaje, que dice, tú necesitas aprender a asociarte con Dios. Y cuando él dice eso, yo siento algo que me atraviesa el corazón. Y me doy cuenta. Yo había aprendido a confiar en mí en sanidad. Y me había olvidado de él. Y había roto mi alianza con él. Y ahora yo estaba haciendo las cosas porque ya sabía hacerlas. Estaba muy confiado en que sabía cómo había que hacer las cosas. Pero no estaba dependiendo de él. Y me acuerdo que ese día estaba ahí, en Alemania. Dije, hasta la vuelta que Dios me vino a hacer hasta acá, para escuchar una sola frase en esa conferencia que me confrontó. Y entonces me arrepentí. Y me acuerdo que oré y le dije, Señor,
aprendí a confiar en mí y dejé de confiar en ti. Y esa no es la invitación que tú me estás haciendo. En todo lo que Dios nos desafía a hacer, siempre hay un salto de fe. Siempre hay un desafío, siempre hay un espacio en el cual necesitamos confiar en Él. Es verdad que a medida que vamos haciendo las cosas, vamos aprendiendo cómo hacerlas. Pero Dios siempre va a trabajar en nosotros y va a querer que haya un espacio donde dependemos completamente de Él, donde descansamos en Él, donde no es nuestra técnica y no son nuestras habilidades, sino que se trata de Él y solo de Él. El día que nos sentimos seguros, absolutamente seguros en lo que hacemos, entonces Dios nos empuja un poco más allá, a un espacio donde volvamos a necesitar fe. Y a veces el problema es que no nos gusta eso. Nos gusta estar en lugares muy tranquilos. Nos gusta aprender a hacer algo y luego establecernos en ese lugar. Y que nadie nos saque de acá. Este es mi lugar seguro. Yo sé hacer esto. Y de aquí no me muevan. Y no me pidan hacer dos cosas. Me acuerdo al principio, cuando comencé a orar por las personas, lo que más me daba terror es que cada vez que oraba por personas, me tocaba orar por algo que nunca había orado antes. Y yo decía, Señor, déjame con la gripe. Déjame con los dolores de cabeza. Después oré por personas con dolores en la espalda. Le decía, Señor, déjame con los dolores de espalda. No me metas meniscos de entre medio porque no sé qué hacer con los meniscos. No sé ni cómo orar. Y entonces Dios ponía eso. Y después, miopía. No, Señor, sigamos con los meniscos. Vamos en las piernas y los huesos, pero no estas otras cosas. Pero Dios siempre estaba desafiándome y yendo un poco más allá. Dios siempre va a querer llevarnos a un lugar donde estamos siendo desafiados. Porque en ese lugar lo que ocurre es que descansamos en Él y aprendemos a confiar en Él. Pero lo que Dios sí quiere es que seamos parte de esto. Dios quiere que seamos parte. Y lo mejor que podemos hacer para ser parte es descansar en Él, es confiar en Él. En la medida que perdemos la confianza en Él y la confianza se vuelve solo de nosotros, entonces dejamos de jugar en el equipo de Él. Ya estamos jugando en nuestro propio equipo. Así que en estos desafíos, me acuerdo que Roger un día estamos en el norte, en Antofagasta, y estamos en una conferencia y él me pedía compartir el día viernes, que fue lo que hice. Ya había crecido, ahora me atrevía a predicar. Si él me decía que lo hiciera, yo le decía, dame unos días nomás, y con eso ya estaba listo. Había crecido. Así que el viernes compartí. Y el sábado estábamos en la conferencia y cuando llega la tarde y él me dice, estamos en un tiempo, en un break entre un bloque y otro y me dice, ya Tich, en el próximo vas tú. Y le digo, no, Roger, sí, yo estaba ayer. No sé quién va en el próximo, pero yo ya estaba ayer. Creo que ahora te toca a ti. No, me dice, yo sé, pero quiero que vayas tú. Le digo, no, Roger, yo fui ayer. Y me sale el Chucky dentro que tengo ahí. Y le digo, no. Y me dice, no, sí, vas tú. Te toca. ¿Pero cómo? Sí, me dice. Así que tienes 5 minutos. Prepárate. Así que pesqué algo, escribí 3 palabras, metí un versículo, ni siquiera vi cuál era, sino que para rellenar, digo yo. Y subir adelante. Nunca había hecho algo así yo. Tenía un terror. Pero luego estaba adelante, en esta conferencia. Y yo pensaba, qué ridículo el riesgo que Roger me está haciendo correr. Y después me di cuenta, qué increíble el riesgo que él está corriendo por mí. Porque a mí nadie me conocía, a él sí. Y entonces fui desafiado y Dios me estiró. Y entonces, sin preparación, tuve que compartir. Y fueron 30 minutos increíbles hablando adelante. Así que Dios nos empuja a situaciones constantemente. Eso es lo que Él quiere. Él nos quiere hacer crecer. Pero nos quiere hacer crecer aquí, al lado de Él, apegados a Él. Es decir, quiere que tengas más confianza, pero quiere que sigas dependiendo de Él. Y que crezca y que estés en confianza, pero que sigas dependiendo de Él. Y que seas parte de su equipo. Que no te vayas a tu equipo independiente, sino que te quedes con Él acá, para que puedas crecer. Dios nos va a empujar a estas situaciones constantemente y que no las dominamos por completo,
para que podamos aprender a confiar en Él. Entonces me acuerdo que hace unos años estaba en una conferencia. No sé si conocen a Robbie Dawkins. ¿Alguien lo conoce a Robbie? Robbie Dawkins es un pastor evangelista y me acuerdo que tuve que ir a buscarlo al aeropuerto y traerlo. Y Robbie Dawkins era una persona así, muy alta, muy grande, pero grande, así como el pendón de atrás más o menos. Es como un pendón caminando. Así va. Y es increíble porque te sientes muy seguro con él. Es que realmente, y es rapada la cabeza con una barba acá, tiene una cara de guardia de seguridad que tú te sientes muy bien con él. Entonces él estaba, íbamos por lugares donde íbamos él separado a orar por la gente. Y yo estaba muy nervioso en esa época con estas cosas. Pero él finalmente hace una conferencia y nos envía a orar y nos pone en líneas así, dice, ven Teach, pasa tú adelante, porque yo era pastor, entonces Robbie, pensaba que yo sabía hacer estas cosas. Y yo no sabía hacer nada de esto porque llevaba años evitando que me expusieran a estas cosas. Entonces ahí quedo y la gente se empieza a poner atrás mío y vamos a salir en grupos. Y la gente va detrás mío porque piensa que yo sé de qué es lo que estamos haciendo. Pero yo no sé nada de lo que estamos haciendo, estoy muerto de miedo y salimos a la calle, aterrado yo, y lo único que digo, Señor, por favor, sé fiel a estas personas que son ciegos siguiendo a otros ciegos. Entonces, por favor, que ocurra algo acá. Y nos mandaron a orar. Él había estado por 2 días y medio predicando y hablando de sanidad y enseñándonos a orar por sanidad. Y yo siempre había querido mantenerme al margen de esto, pero ya no había más escapatoria. Así que salimos y quizá por primera vez yo sentía dentro de mí una sana rebeldía. Y decía, si este hombre, que tiene cara de cero espiritualidad, sin desmerecer al querido Robbie, pero no tenía, no sé si ustedes conocen a Roger Cunningham, pero Roger tiene unos ojitos claros, tiene una cara así como que flotara. Entonces digo, claro, a él sí, pero no yo. Pero cuando había este otro dije, bueno, si él lo va a hacer, entonces podemos cualquiera de nosotros. Así que salimos a la calle, me acuerdo, y estábamos buscando gente que tuviera alguna dolencia. Y me acuerdo que vemos a una persona a lo lejos que tiene una muñequera en su mano. Y vamos corriendo. Yo me acerco y le digo, perdona, esto es medio... Y dice que ya sabía qué hacer. Decía, estoy en una conferencia de sanidad, vi tu muñequera y quiero orar por ti. Y cuando ella se da cuenta, todo el grupo la había rodeado a ella. Así que comenzó a entregar su cartera, sus cosas. Le dijimos, no, si de verdad que queremos orar por ti. Y así que le pregunto, ¿cuál es tu problema? Y me dice, tengo una tendinitis en mi muñeca hace muchos meses. Eran 10 meses que tenía esto. Y ella estaba estudiando diseño, por lo tanto sus manos eran muy importantes. Entonces, digo, ya, bueno, ¿puedo orar por tu mano? Claro, me dice. Le digo, ya, ¿qué? ¿Vamos a orar? Le digo, ¿puedes moverla para ver dónde está tu dolor? Y me dice, es que me duele mucho. Sí, pero ¿podrías moverla? Y la mueve y le duele. Bien, digo yo, hay dolor. Entonces, oro por ella. Una oración muy sencilla. Señor, gracias por la vida de Cata, que está acá. Oro que tu reino venga. Y oro ahora en el nombre de Jesús, en contra de esta tendinitis. Toda tendinitis, todo dolor desaparece ahora. Toda inflamación se va ahora en el nombre de Jesús. Amén. Le digo, ok, prueba tu muñeca. Y ella empieza a mover su muñeca. Y empieza a decir palabras indecibles, me diría. Otras lenguas distintas a las que nosotros conocemos. Que fue su expresión de adoración de ese minuto, digo yo. Y se le fue el dolor. Y entonces en eso me doy cuenta que dentro del grupo había quedado una amiga de ella. Estaba atrapada también acá. Y ella va y dice, pero oren por mí, yo tengo una fisura en mi rodilla. Llevo varios meses y este es el primer día que salí sin mis muletas a caminar. De hecho, mi amiga me está acompañando acá para poder caminar. Y le digo, claro, oremos. Y le digo, bueno, ¿podemos comprobar tu lesión? Y ella se agacha y suena crack. Y dije, ay, ya, quédate ahí nomás. Le dije, quédate ahí. Así que oramos por ella. Y su rodilla fue completamente sana. Completamente sana en ese minuto. Y entonces me di cuenta que Dios está en esto de desafiarnos. Pero nos quiere en un lugar que es
de dependencia y que también involucra vulnerabilidad. No sabes hacer todo esto de manera perfecta. Yo te voy a entrenar para hacer estas cosas, pero necesitas dependencia. Ese lugar donde aún sabes que vas a orar y no sabes qué va a pasar, porque necesitas depender de Él. Entonces, cuando hacemos talleres de sanidad e invitamos a una persona que pase adelante y uno está acá diciendo, mira, voy a mostrarte cómo se hace, y yo nunca sé si la persona, si el ejemplo que estamos haciendo acá para modelar funciona o no funciona, porque no hay nada asegurado. Y a veces Dios probablemente va a hacer que no pase nada, simplemente para llevarnos a un lugar de mucha vulnerabilidad, de dependencia de Él. Pero lo que sí sabemos es que lo que Él quiere es que seas parte de este equipo y que puedas jugar. Y lo que Él sabe es que Él ha puesto el Espíritu dentro de ti. Y todo lo que necesitas para hacer esto, ya está. Lo que necesitas ahora es cultivar esto, es regar sobre esto, es comenzar a practicar, es atreverte, es permitir que estas cosas se vuelvan parte de tu vida. Y es que mientras haces esto, entonces dependas de Él, que tengas una relación preciosa de dependencia con Él. A veces Dios no está buscando la táctica perfecta, la técnica perfecta, lo que Dios busca es el corazón. Así como lo hizo con David y Goliat. David era solamente un niño, pero David tenía el corazón en el lugar correcto. Así que técnicamente, su imagen, ninguna de esas cosas probablemente eran lo llamativo, lo que cautivó el corazón de Dios. Era el corazón que tenía David. Y David decía, Dios me ha dado la victoria sobre todos los animales para cuidar el campo de mi padre. Había una dependencia de Él, había un reconocimiento de lo que Dios le había dado. Así que lo que está en tus manos, lo que Dios te está hablando y lo que Dios está soplando sobre ti, comienza a usarlo. Atrévete. Esto no significa que podemos jugar en cualquier posición. No. Todos podemos jugar en el equipo de Dios. No todos podemos jugar en cualquier posición del cuerpo. Pero sí, necesitamos crecer. Necesitamos depender de otros. Necesitamos activarnos. Mira, la Biblia dice que aún Jesús estaba en un proceso de crecimiento. Dice Lucas 2:52, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que este Jesús que tiene aquí 12 años, dice la Biblia que todavía crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura. Pero de alguna forma nosotros pensamos que cuando Él cumplió los 30 años y entonces comenzó su ministerio ya estaba listo, graduado, ya sabía todo lo que tenía que saber y ya había aprendido todo. Pero Juan 5:19 dice esto. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará. Es decir, Jesús está diciendo, yo no hago nada que el Padre no me muestre. El Padre me muestra y yo hago. Pero todavía hay cosas que el Padre no me ha mostrado y me va a mostrar para hacer. Es decir, Jesús en pleno ministerio, todavía hay cosas que tiene que conocer. Lo digo porque a veces cuando nosotros entramos en estos temores, que estamos esperando tener todo listo, resuelto y conocido, es como que vivimos con el Waze. Señor, muéstrame la ruta completa y todo lo que hay de aquí hasta allá para ver si vale la pena que yo comience a hacer el recorrido. A veces nos movemos así con Dios. Pero Dios funciona más como solo la voz de Waze o del Google Maps y te va diciendo en el camino, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, te apaga la pantalla y te va diciendo ahora, dobla a la derecha, recalculando, vuelta en U, ahora dobla a la izquierda te dije, vuelta en U, y nos va hablando, paso a paso nos va guiando. Nosotros queremos que Él nos muestre todo, pero no va a hacer eso. A veces nos va a mostrar la meta, pero no nos va a mostrar todo el recorrido. Porque
Si supiéramos todo el recorrido, probablemente entonces tampoco quisiéramos llegar a la meta. Así que Jesús está en este mismo proceso también cuando está en la tierra. Es un lindo ejemplo de saber cómo Él está siendo procesado, también está creciendo. Nosotros también estamos creciendo. Es parte de una vía de dependencia a Él. Y quizá termino con algo más nomás. En este proceso en que somos parte del equipo de Él, aprendamos también de que hay espacio para ser corregido. Es decir, Dios nos puede corregir. Tu iglesia también te puede corregir. Tus pastores te pueden corregir. Hay una invitación a ser parte de este equipo. Y no significa que lo vamos a hacer todo perfecto. Entonces significa que necesitamos un cuerpo que también nos hable, que también nos corrija, que también nos desafíe. Porque todavía no está nuestra obra completa, perfecta. Mira lo que dice 1 Juan 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Y lo somos. Somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, Juan está diciendo, mira, eres hijo de Dios. Lo eres. Pero todavía no se ha manifestado toda esta realidad en tu vida. Estamos en el proceso. Y esto se va a terminar de manifestar cuando Él venga y lo veamos cara a cara. Así que tú estás en un proceso. Y como estás en un proceso, necesitas caminar con personas, tu comunidad, tu familia, que te pueda ayudar, que te pueda corregir, que te pueda ayudar en este camino. Por eso es un camino de dependencia, confianza y vulnerabilidad. Me encanta este ejemplo que vi de los skaters. ¿Conocen los skaters? Arriba de las tablas. Escuchaba a una persona que decía que un skater se prepara y asume que el éxito tiene que sufrir muchas caídas. Y por lo mismo aprenden a caer bien. No sé si te das cuenta, yo me subí una vez a un skate, una sola vez. Y ni siquiera anduve, ni siquiera me moví y me caí. Muy mal. Estando quieto. O sea, fracaso total. Eso es para entender que en el equipo de Dios, arriba de una tabla de skate, yo no tengo que andar. Pero ellos, parte de su proceso es aprender a caer para no quebrarse. Así que generalmente cuando ellos caen, sus caídas no los rompen, no se quiebran. Hay dolor, pero no se quiebran. Y nadie se ríe de sus caídas porque saben que son parte del éxito. Y entonces cuando finalmente están tratando de sacar un truco y logran conseguirlo, llegan a la meta, para ellos no significa que de ahí en adelante todos los primeros pasos que den van a dar resultado. Solo les confirma que aquello que intentaron hacer es posible. Y van a volver a intentarlo. Y van a volver a caerse. Y van a volver a alcanzar la meta porque ya saben que se puede. Aquel que no asume que para llegar al éxito en algo habrán tropiezos y caídas, en su primera o segunda caída se va a dar por vencido. Porque no se preparó para caer y no se preparó para aprender a caer bien sin quebrarse. Jesús nos ha invitado a ser parte de esto. Somos sus brazos, sus manos, su boca. Esa es la realidad. Y lo que Él quiere es que caminemos en mucha confianza con Él. Y en una comunidad, en un espacio donde podamos ser desafiados, pero también donde podamos ser corregidos. Y que entreguemos la confianza a personas de que puedan decirnos esto. Hace poco ha sido un matrimonio y les decía esto. Tu esposo, tu esposa es la persona a quien le entregas el poder, la potestad de hablarte de tus puntos ciegos. Puntos ciegos que tú precisamente crees que no existen porque son ciegos. Pero le entregas ese poder. La iglesia, la comunidad, es un espacio donde le entregas también el poder
de que puedan hablarte de aquellas cosas que no estás viendo, de que puedan corregirte cuando estás cometiendo algunos errores, en amor. De eso se trata, ser parte de este equipo. De eso se trata, ser parte de una comunidad como esta. No vas a ser nunca una figura intachable que nadie pueda decirte nada. Ser parte de un equipo de Dios significa caminar con altos, con bajos, con algunas debilidades en ti, aún con algunas cojeras dentro de ti. ¿Sí? A eso nos invita Dios. No nos invita como figuras perfectas. Nos invita con todo eso. Y lo que hace es que en ese lugar va trabajando. Aún trabaja con tus heridas. Aún trabaja con tus vulnerabilidades. Me hacen señas de atrás. Me dicen tiempo, tiempo. Y yo les digo que no estoy ni ahí con él. No, sí estoy ahí con el tiempo, amigo. Así que, queridos, tú estás acá porque Dios quiere que seas parte. Y te está invitando a esto. Tómalo con humildad. Pero ven, métete, lánzate. Si has llegado hace poco tiempo a la iglesia y estas cosas de sanidad y todas estas cosas que parecen tan por allá, te suenan como lejanas, atrévete. Simplemente atrévete. Lo que Dios ha dejado y la invitación que Él nos hace es para caminar en las mismas cosas que Él anduvo y aún mayores. Y si tú vas a leer después de los evangelios y lees Hechos, te vas a dar cuenta que habían cosas que eran aún mayores en los discípulos. Pero en el tiempo muchas de estas cosas se fueron apagando. ¿Por qué? Porque la gente dejó de creer y comenzó a dudar. Así que vamos a cerrar, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Quiero solo cerrar con una historia. Miren, hace varios años atrás me acuerdo que estaba en la casa de mi suegro y arriba de un closet encontré un violín muy antiguo, en muy mal estado. Y le pregunté a mi suegro, ¿y este violín? Y él me dice, este violín tiene historia. Me dice, este violín lleva más de 100 años en mi familia. Mi bisabuelo, dice, era alguien que coleccionaba arte y trabajaba en aduanas. Así que por ahí lograba conseguir cosas muy especiales. Y entonces me dice, este violín adentro dice, firmado dice Stradivarius. Stradivarius es el violinista más famoso que existe en la historia. Hizo cierta cantidad de violines, no todos ellos han sido encontrados. Y sus violines pueden costar hoy día millones de dólares. Entonces, mi suegro un día lo llevó a un anticuario y le preguntó, ¿cómo puedo saber si esto es real o no es real? Y él le dijo, la única forma de saber que este violín es real, porque adentro la firma aparece, de Antonio Stradivarius, pero se hicieron más después. Sus hijos también hicieron estos violines y ya no son lo mismo. La única forma de saber es restaurarlos y tocarlos, porque solamente el sonido que emiten lo que nos hace saber si es un Stradivarius real. Y cuando yo escuché esto, recuerdo que Dios comenzó a hablar y me empezó a hablar de esto. Me dijo, puedes estar roto por fuera, puedes parecer un antiguo, pero mi tarea es comenzar a restaurarte. Puede que por fuera parezca no tener ningún valor, pero yo he visto mi firma dentro de ti y yo sé el valor que tiene y yo sé los sonidos que puedo sacar de este violín. Así que parte del proceso de Dios con tu vida es que Él ha visto su firma dentro de ti, sabe cuál es tu valor y sabe los sonidos que Él puede sacar de ti.
Y lo que nos invita es ir a Él. Es ir a Él y permitirnos ser restaurados por Él, ser sanados, comenzar a tapar todas esas grietas, todos esos golpes que fueron dañando este instrumento. Pero Él está comprometido en esto. Por eso Él dice que te invita a ser parte de esto. Por eso Él nos invita a ser parte de este equipo y nos invita a jugar. No porque nos pide hacer algo que es imposible, sino porque Él te creó, Él te diseñó y Él sabe que con su espíritu dentro de ti Él puede hacer maravillas, milagros, cosas que nadie pensó que podrían salir de ti. Así que Padre, ven ahora. Ven, Señor. Hemos sido invitados, Señor, a algo que nos parece tan grande, tan gigante. Hemos sido invitados a algo que se nos escapa de las manos. Y entonces cuando alguien nos habla de esto, siempre miramos y buscamos a aquella persona que es la que debiera responder a esto. Buscamos al pastor, buscamos a los líderes, cuando en realidad tú nos estás hablando a nosotros. Señor, ven sobre cada uno de los que estamos acá. Haznos saber, Señor. Haznos saber que tú has visto tu firma en cada uno de nosotros. Y tú sabes todo lo que hay en nosotros. Y sabes de qué estamos hechos. Y sabes todo el potencial. Así que hoy día te respondemos, Señor, que queremos dejar todos nuestros temores atrás y correr a ti para confiar en ti, Señor. No queremos sentirnos seguros de nosotros mismos. Queremos sentirnos seguros en ti. En ti. Así que ven, Señor, ahora con tu presencia. Ven, Señor. Yo creo que este es un tiempo para poder entregar nuestros temores, nuestras limitantes, aquellas cosas que nos alejan de nuestro propósito, aquellas excusas que nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y si Dios te está hablando y te está mostrando algo, quiero que este es el minuto de rendirte delante de Él. No más, Señor. No más excusa. No más temor, Señor. No más una vida dominada por el temor. Quiero ser como Pedro, caminando sobre el agua, que te ve y dice: yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Así que si hay algo que el Espíritu Santo te está mostrando, algo que tengas que rendir,
algo a lo que tienes que morir. Yo te invito a que puedas entregárselo ahora. Puedas correr a Él. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Si quieres recibir oración, vamos a estar acá adelante. Puedes venir. Y si quieres hacerlo de donde estás, está súper bien. Pero yo te invito a que puedas rendirle a Él todo. Todo lo que puedas haber estado robando tu propósito. Ríndeselo a Él ahora. Solo tú me atraviesas con tu mirar. Tú puedes ver lo que yo soy y lo que seré. Hoy mi tiempo se ha perdido en tu eternidad. Todos mis planes los he dejado morir por ti. Y aquí estoy ante ti, entregando el corazón. En tu amor has quebrado este vaso para hacerlo nuevo otra vez. Lo dejo todo, mi mirada está puesta en ti. Lo dejo ir todo, en ti nada me faltará. Tú eres la meta, mi herencia, dejo todo por tenerte a ti. Yo correré esta carrera en ti. Sé que contigo llegaré hasta el final. Yo confío en tus promesas para mí. Todos mis planes los he dejado
morir por ti. Quisiera preguntar si hay alguien que está acá hoy y que al escuchar el mensaje está sintiendo o está tomando una determinación como: Dios, yo quiero desafiar mi fe, quiero empezar a servirte de una forma que antes no te había servido. Quiero serte útil, Señor, y quiero ser parte de tu equipo. Quizás el mensaje de hoy te hizo reflexionar en eso y sientes como algo en el corazón que se está encendiendo. Y quiero que sepas que ese sentir es el Espíritu Santo llamando. Es el Espíritu Santo poniendo una carga en el corazón, diciéndote que Dios sabe quién tú eres, sabe lo que puede hacer a través de ti, sabe que no depende de tus fuerzas, sino es lo que Él puede hacer a través tuyo. Pero quizás hoy recién te estás dando cuenta de eso, o quizás hoy estás recordándolo. Pero aún así hoy estás tomando la decisión de decir: Señor, quiero volver. Quizás en algún momento de tu vida servías al Señor más, o eras más apasionado por las cosas de Dios, pero hoy dices: quiero volver al equipo. Quiero volver a su equipo. Si ese eres tú y estabas teniendo este sentir, es el Espíritu Santo poniendo eso en tu corazón. Y me gustaría que no te vayas sin poder orar por eso, bendecir esa decisión que estás tomando de decir: ok, reconozco que es Dios, y lo pongo delante de Él y digo: Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Si ese eres tú, pasa adelante. Quisiéramos orar por ti. ¿Sí? Y específicamente también quizás alguien, no sé por qué tuve esta imagen, pero me imaginé como un carro deportivo que lleva guardado en el garage mucho tiempo y hasta se ha empolvado, y el dueño aún así se sienta adentro y observa qué lindo es, pero después va y lo guarda y lo mantiene guardado en el garage, cuando el carro fue creado para mucho más. Y quizás tú estás sintiendo que fuiste creado para mucho más, pero por una u otra razón, independiente las razones, no lo estás viviendo ahora. Si ese es tu sentir, cantaría que puedas venir y que oremos por ti también. Y también el equipo de administración, líderes de ministerio, por favor, si pueden estar ayudando a orar. Desde mis pies hasta mi cabeza, quiero estar inundado de ti. Mi mente frágil
Llévame hoy a mares profundos y poder conocerte mejor. Sumérgeme